Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Doctrina y Convenios, secciones 98 al 101. Lección asignada del 6 al 12 de septiembre de 2021. Titulado Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Al leer las secciones de la 98 a la 101 de Doctrina y Convenios, preste atención a las ideas y las impresiones que tenga. ¿En qué forma el actuar de conformidad con ellas le ayudará a usted a llegar a ser la persona que Dios desea que sea? Anote sus impresiones a continuación. Para los santos de la década de 1830, Independence, Missouri, era literalmente la tierra prometida. Era el lugar central de Sion, la ciudad de Dios en la tierra, para cuya edificación estaba haciendo grandes sacrificios. Para ellos, la congregación de los santos en ese lugar era un emocionante y glorioso preludio a la segunda venida. Sin embargo, sus vecinos de la región veían las cosas de manera diferente. Discreparon con la afirmación de que Dios había dado la tierra a los santos, y les incomodaban las consecuencias políticas, económicas y sociales de que tantas personas de una religión desconocida se trasladaran a la región tan rápidamente. La preocupación no tardó en convertirse en amenazas, las cuales a su vez se convirtieron en persecución y violencia. En julio de 1833, la oficina de la imprenta de la iglesia fue destruida, y en noviembre los santos fueron forzados a abandonar sus hogares en el condado de Jackson, Missouri. José Smith estaba en Kirtland, a casi 1.300 kilómetros de distancia, y las noticias tardaron 2 semanas en llegarle. No obstante, el Señor sabía lo que estaba sucediendo, y reveló a su profeta principios de paz y aliento que consolarían a los santos. Principios que también pueden ayudarnos cuando afrontamos persecución, cuando nuestros deseos justos no se cumplen, o cuando necesitamos un recordatorio de que nuestras aflicciones diarias, con el tiempo, de alguna manera, obrarán juntamente para nuestro bien. A continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 16, titulado Tan solo un preludio. Mientras los planos para Sion y el templo iban por correo hacia Missouri, Emily Partridge, de 9 años, saltó de la cama y salió corriendo vestida con su ropa de dormir. En el patio detrás de su casa, no lejos del terreno del templo de Independence, vio que uno de los grandes pájaros de su familia estaba envuelto en llamas. El fuego se alzaba hacia lo alto del cielo nocturno, con su brillante luz amarilla proyectando largas sombras detrás de los que estaban allí de pie, mirando impotentes el fuego. Los incendios accidentales eran comunes en la frontera, pero este no era un accidente. Pequeños populachos habían estado destruyendo las pertenencias de los santos durante todo el verano de 1833, con la esperanza de ahuyentar a los recién llegados del condado de Jackson. Nadie había sido herido hasta ese momento, pero los populachos parecían volverse más agresivos con cada ataque. Emily no entendía todas las razones por las cuales las personas del condado de Jackson querían que los santos se fueran. Sabía que su familia y sus amigos eran diferentes a sus vecinos de muchas maneras. Los habitantes de Missouri que ella escuchaba en las calles tenían una forma diferente de hablar y las mujeres usaban un estilo diferente de vestimenta. Algunos de ellos caminaban descalzos en el verano y lavaban sus ropas con grandes palas en lugar de usar las tablas de lavar a las que Emily estaba acostumbrada en Ohio. Estas eran diferencias triviales, pero también había grandes desacuerdos de los que Emily sabía muy poco. A las personas de Independence
No les gustaba que los santos les predicaran a los indios ni que estuvieran en contra de la esclavitud. En los estados del norte, donde la mayoría de los miembros de la iglesia habían vivido, tener esclavos era contrario a la ley. Pero en Missouri era legal esclavizar a las personas negras, y los colonos de la mayor antigüedad lo defendían con vehemencia. El hecho de que los santos usualmente se mantenían apartados no ayudó a mitigar las sospechas. Conforme llegaban más santos a Sion, trabajaban juntos para construir casas y aprovisionarlas, cultivar granjas y criar niños. Estaban ansiosos por poner los cimientos de una ciudad santa que perduraría durante el milenio. La propia casa de la familia Partridge, situada en medio de Independence, era un paso hacia la edificación de la ciudad de Sion. Era una casa sencilla de 2 pisos, que carecía del refinamiento de la antigua casa de Emily en Ohio, pero que indicaba que los santos estaban en Independence para quedarse. Eso también los convirtió en un blanco de sus ataques, como lo demostraba el pajar en llamas. Con las tensiones entre los santos y sus vecinos del condado de Jackson en aumento, William Phelps decidió utilizar las páginas del periódico local de la iglesia para calmar los temores. En un ejemplar de julio de 1833 de The Evening and the Morning Star, publicó una carta a los miembros de la iglesia que inmigraban, aconsejándoles que pagaran sus deudas antes de venir a Sion para evitar ser una carga para la comunidad. Al escribir este y otros consejos, esperaba que los residentes del condado de Jackson también leyeran el periódico y vieran que los santos eran ciudadanos respetuosos de la ley, cuyas creencias no representaban una amenaza para ellos ni para la economía local. William también tocó el tema de la actitud de los miembros de la iglesia hacia las personas negras. Aunque él simpatizaba con los que deseaban liberar a las personas esclavizadas, William quería que sus lectores supieran que los santos obedecerían las leyes de Missouri que restringían los derechos de los negros libres. Había solo unos pocos santos negros en la iglesia, y él recomendó que, si decidían mudarse a Sion, actuaran con cuidado y confiaran en Dios. Mientras no tengamos una regla especial en la iglesia con respecto a las personas de color, escribió vagamente, que nos guíe la prudencia. Samuel Lucas, juez del condado y coronel de la milicia del condado de Jackson, se puso pálido cuando leyó la carta en The Evening and the Morning Star. En la mente de Samuel, William estaba invitando a los negros libres a convertirse en mormones y mudarse a Missouri. Las declaraciones de William, que desalentaban a los santos negros a asentarse en Missouri, no hicieron nada para calmar sus temores. Habiendo populachos que ya acosaban a los santos en Independence y en los asentamientos cercanos, no fue difícil para Samuel encontrar a otras personas que estuvieran de acuerdo con él. Durante más de un año, los líderes de la ciudad habían estado incitando a sus vecinos en contra de los santos. Algunos habían distribuido panfletos y convocado a reuniones municipales, instando a las personas a expulsar a los recién llegados de la región. Inicialmente, la mayoría de los lugareños pensaban que los santos eran fanáticos inofensivos que pretendían recibir revelaciones, sanar por la imposición de manos y realizar otros milagros. Pero a medida que más y más miembros de la iglesia se establecían en el condado, alegando que Dios les había dado Independence como tierra prometida, Samuel y otros líderes de la ciudad los vieron a ellos y a sus revelaciones como amenazas a sus propiedades y su poder político. Y ahora, la carta de William avivaba uno de sus mayores temores. Tan solo 2 años antes, decenas de personas esclavizadas en otro estado se habían rebelado y habían matado a más de 50 hombres y mujeres blancos en menos de 2 días. Los propietarios de esclavos en Missouri y de todos los estados del sur temían que sucediera algo similar en sus comunidades. Algunas personas
temían que si los santos invitaban a los negros libres al condado de Jackson, su presencia podría hacer que los esclavos anhelaran la libertad y se rebelaran. Dado que había leyes que protegían la libertad de religión y de expresión de los santos, Samuel y los demás comprendieron que no podrían sofocar esta amenaza por medios legales. Por ellos, no sería la primera ciudad en recurrir a la violencia para expulsar a las personas no deseadas de entre ellos. Actuando juntos, podrían expulsar a los santos del condado y permanecer impunes. Los líderes de la ciudad pronto se reunieron para tomar medidas contra los recién llegados. Samuel y otras personas enumeraron sus quejas contra los santos y presentaron la declaración al pueblo de Independence. El documento declaraba la intención de los líderes de la ciudad de expulsar a los santos del condado de Jackson por cualquier medio que fuera necesario. Fijaron la fecha del 20 de julio para realizar una reunión en el juzgado a fin de decidir qué hacer con los santos. Cientos de residentes del condado de Jackson firmaron la declaración. Cuando se enteró del alboroto, William Phelps trató desesperadamente de reparar cualquier ofensa que el artículo de su periódico hubiera causado. El Libro de Mormón declaraba que Cristo invitó a todos a venir a él, sean negros o blancos, esclavos o libres. Pero William estaba más preocupado porque el condado entero se volviera en contra de los santos. Actuando rápidamente, imprimió un folleto de una página retractándose de lo que había escrito en cuanto a la esclavitud. «Nos oponemos a que personas libres de color sean admitidas en el estado», insistía. «Y decimos que ninguno de ellos será admitido en la iglesia». El folleto tergiversaba la postura de la iglesia en cuanto al bautismo de miembros negros, pero él esperaba que eso evitara futuras agresiones. El 20 de julio, William, Edward y otros líderes de la iglesia fueron al juzgado del condado de Jackson para reunirse con los líderes del condado. El clima era inusualmente benigno para julio y cientos de personas dejaron sus hogares, granjas y negocios para asistir a la reunión y prepararse para tomar medidas contra los santos. Decididos a darles a los líderes de la iglesia una advertencia de último momento antes de recurrir a la violencia, Samuel Lucas y otros 12 hombres que representaban a la comunidad exigieron que William dejara de imprimir The Evening and the Morning Star y que los santos abandonaran el condado inmediatamente. Por ser el obispo de Sion, Edward sabía cuánto perderían los santos si cedieran a las demandas. Cerrar la imprenta retrasaría la publicación del Libro de Mandamientos, que estaba casi terminado, y dejar el condado significaría no solo perder propiedades valiosas, sino también abandonar sus herencias en la tierra prometida. Edward pidió 3 meses para considerar la propuesta y buscar el consejo de José en Kirtland, pero los líderes del condado de Jackson se negaron a ceder su solicitud. Edward pidió 10 días para consultar a los demás santos de Missouri. Los líderes de la comunidad le dieron 15 minutos. No dispuestos a ser presionados para tomar una decisión, los santos pusieron fin a las negociaciones. Al retirarse la delegación del condado de Jackson, un hombre se volvió hacia Edward y le dijo que la obra de destrucción comenzaría de inmediato. Calle abajo del juzgado. Sally Phelps estaba en su casa en la planta baja de la imprenta de la iglesia, atendiendo a su bebé recién nacido que estaba enfermo. Sus otros 4 hijos estaban cerca. William se había ido horas antes para asistir a la reunión en el juzgado. Todavía no había regresado y Sally esperaba ansiosamente las noticias de la reunión. Unos fuertes golpes sacudieron la puerta principal, sobresaltándolos a ella y a los niños. Afuera, los hombres golpeaban un gran tronco contra la puerta, tratando de romperla. Alrededor de la imprenta se juntó una multitud de hombres, mujeres y niños, algunos animando a los hombres y otros mirando en silencio. Una vez que se rompió la puerta, hombres armados entraron corriendo a la casa y arrastraron a Sally y a los niños a la calle.
arrojaron los muebles y las pertenencias de la familia por la puerta principal y destrozaron las ventanas. Algunos de los atacantes subieron al piso superior de la imprenta y arrojaron los tipos y la tinta al suelo, mientras otros hombres comenzaron a derribar el edificio. De pie, con sus hijos acurrucados a su alrededor, Sally vio cómo los hombres rompían la ventana del piso superior de la imprenta y arrojaban el papel y los tipos. Luego arrojaron la imprenta por la ventana, lo cual se estrelló en el suelo con gran estrépito. En el caos, algunos de los hombres salieron de la imprenta con los brazos llenos de las páginas todavía sin encuadernar del libro de mandamientos. «Aquí está el libro de revelaciones de los malditos mormones», gritó uno de ellos a la multitud mientras arrojaba las páginas a la calle. Agachadas junto a un vallado cercano, Mary Elizabeth Rollins, de 15 años, y su hermana de 13, Caroline, observaban cómo los hombres desparramaban las páginas del libro de mandamientos. Mary había visto algunas de esas páginas antes. Ella y Caroline eran sobrinas de Sidney Gilbert, quien dirigía la tienda de los santos en Independence. Una tarde, en la casa de su tío, Mary escuchó cuando los líderes de la iglesia leían y analizaban las revelaciones de las páginas recién impresas. Mientras los hombres hablaban, el Espíritu descendió sobre la reunión y algunos hablaron en lenguas al tiempo que Mary interpretaba sus palabras. Ella ahora sentía una profunda reverencia por las revelaciones y verlas tiradas en la calle la enojaba. Volviéndose hacia Caroline, Mary dijo que quería obtener las páginas antes de que se arruinaran. Los hombres habían comenzado a quitar el techo de la imprenta con palancas. Pronto derribarían sus paredes, dejando nada más que escombros. Caroline quería salvar las páginas, pero estaba asustada del populacho. «Nos matarán», dijo. Mary comprendía el peligro, pero le dijo a Caroline que estaba decidida a conseguir las páginas. Renuente a abandonar a su hermana, Caroline aceptó ayudar. Las hermanas esperaron hasta que los hombres les dieran la espalda. Luego brincaron de su escondite y tomaron tantas páginas como pudieron. Cuando se volvieron para huir hasta la cerca, algunos hombres las vieron y les ordenaron que se detuvieran. Las hermanas sujetaron las páginas con más fuerza y corrieron tan rápido como pudieran hacia un maizal cercano, mientras dos hombres las seguían. El maíz tenía poco menos de 2 metros de alto, y Mary y Caroline no podían ver a dónde iban. Tirándose al suelo, escondieron las páginas debajo de su cuerpo y escucharon sin aliento mientras los dos hombres caminaban de un lado al otro por entre el maíz. Las hermanas podían oír que se acercaban cada vez más, pero, después de un rato, los hombres abandonaron la búsqueda y salieron del maizal. Emily Partridge y su hermana mayor, Harriet, estaban recogiendo agua de un manantial cuando vieron un populacho de unos 50 hombres armados que se acercaban a su casa. Tras esconderse junto al manantial, las niñas observaron con terror cómo los hombres rodeaban la casa, sacaban a su padre a la fuerza y se lo llevaban. El populacho llevó a Edward a la plaza pública, donde una multitud de más de 200 personas rodeaba a Charles Allen, otro santo que había sido capturado. Russell Hicks, quien había dirigido la reunión municipal ese mismo día, se acercó a Edward y le dijo que se fuera del condado o que se enfrentará a las consecuencias. «Si debo sufrir por mi religión», dijo Edward, «no es más que lo que otros han hecho antes que yo». Le dijo a Hicks que no había hecho nada malo y se negó a abandonar la ciudad. «Invoca a tu Jesús», gritó una voz. Los del populacho tiraron a Edward y a Charles al suelo, y Hicks comenzó a quitarle la ropa al obispo. Edward se resistió, y alguien en la multitud le insistió a Hicks que le permitiera al obispo conservar la camisa y los pantalones puestos. Hicks cedió y arrancó el sombrero, el abrigo y el chaleco de Edward y entregó a este al populacho.
2 hombres se adelantaron y cubrieron a los prisioneros de pies a cabeza con brea y plumas. La brea escocía y quemaba la piel de ellos como si fuera ácido. Cerca de allí, una conversa llamada Vienna Jacques estaba recogiendo páginas del libro de mandamientos que estaban desparramadas por la calle. Vienna había consagrado sus cuantiosos ahorros para ayudar a edificar Sion, y ahora todo se estaba desmoronando. Mientras agarraba las páginas sueltas, un hombre del populacho se le acercó y dijo: «Esto es tan solo un preludio de lo que van a sufrir», señaló la lastimada figura de Edward. «Ahí va su obispo, embreado y emplumado». Vienna alzó la mirada y vio a Edward alejarse cojeando. Solamente la cara y las palmas de las manos no estaban cubiertas de brea. «¡Gloria a Dios!», exclamó ella. «Él recibirá una corona de gloria a cambio de brea y plumas». Sally Phelps no tenía un hogar al cual regresar esa noche. Encontró refugio en un establo de troncos abandonado, junto a un maizal. Con la ayuda de sus hijos, juntó maleza para armar lechos. Mientras ella y los niños trabajaban, emergieron desde el maizal 2 figuras. Con la última luz del día, Sally vio que eran Caroline y Mary Rollins. En sus brazos, las hermanas sostenían pilas de papeles. Sally les preguntó qué tenían, y ellas le mostraron las páginas que habían recogido del libro de mandamientos. Sally tomó las páginas que llevaban las hermanas y las escondió a salvo debajo de su lecho de maleza. La noche se acercaba rápidamente, y ella no sabía lo que el día de mañana le depararía a Sion. A continuación se leerá, en el libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 17, titulado Aunque el populacho nos mate. Cuando estalló la violencia en las calles de Independence, William McLellin huyó de su casa y se escondió en el bosque, aterrorizado por los populachos. Luego de destruir la imprenta de la iglesia, la gente del condado de Jackson había saqueado la tienda de Sidney Gilbert y echado a muchos santos de sus casas. Algunos hombres habían sido capturados y azotados hasta sangrar. Con la esperanza de evitar correr con la misma suerte, William se quedó en el bosque durante días. Cuando se enteró de que un populacho estaba ofreciendo una recompensa en efectivo a cualquiera que los capturara a él o a otros miembros prominentes de la iglesia, se escabulló hasta el asentamiento de la familia Whitmer a lo largo del río Big Blue, a varios kilómetros al oeste, y se mantuvo fuera de la vista. Solo y asustado, William estaba atormentado con dudas. Había llegado a Independence creyendo que el libro de Mormón era la palabra de Dios, pero ahora su cabeza tenía precio. ¿Qué sucedería si un populacho lo encontraba? ¿Podría permanecer fiel a su testimonio del libro de Mormón en ese caso? ¿Podría declarar su fe en el Evangelio restaurado? Estaba dispuesto a sufrir y morir por él. Mientras a William lo torturaban esas preguntas, se encontró con David Whitmer y Oliver Cowdery en el bosque. Aunque también había una recompensa por Oliver, los hombres tenían razones para creer que lo peor había pasado. La gente de Independence todavía estaba decidida a expulsar a los santos del condado, pero los ataques se habían detenido y algunos miembros de la iglesia estaban regresando a sus hogares. En busca de confirmación, William acudió a sus amigos. «Nunca en mi vida se me ha manifestado una visión», les dijo, «pero ustedes dicen que sí la han tenido». Él tenía que saber la verdad. «Dígame, por temor a Dios», exigió. «¿Es el libro de Mormón verdadero?» Oliver miró a William. «Dios envió a su santo ángel para declararnos la verdad de su traducción, y, por lo tanto, nosotros lo sabemos», dijo. «Y aunque el populacho nos mate, aún así debemos morir declarando su verdad». «Oliver te ha dicho la verdad solemne», dijo David. «Con toda la certeza te declaro su verdad». «Les creo», dijo William.
El 6 de agosto de 1833, antes de enterarse de la magnitud de la violencia en Missouri, José recibió una revelación acerca de la persecución en Sion. El Señor les dijo a los santos que no temieran. Él había oído y registrado sus oraciones, y prometió con un convenio que le respondería. Todas las cosas con que habéis sido afligidos, aseguró el Señor a los santos, obrarán juntamente para vuestro bien. 3 días después, Oliver llegó a Kirtland con un informe completo de los ataques en Missouri. Para apaciguar a los populachos, Edward Partridge y otros líderes de la iglesia habían firmado un compromiso en el que le prometían al pueblo de Independence que los santos abandonarían el condado de Jackson para la primavera. Ninguno de ellos quería abandonar Sion, pero negarse a firmar el compromiso solamente habría puesto a los santos en más peligro. Horrorizado por la violencia, José aprobó la decisión de evacuar el lugar. Al día siguiente, Oliver les escribió a los líderes de la iglesia en Missouri, indicándoles que buscaran otro lugar para establecerse. Sean sabios en su selección, les aconsejó. A la larga, comenzar en otro lugar no significará ningún daño para Sion. Si estuviera con ustedes, tomaría parte activa en sus sufrimientos, agregó José al final de la carta. Mi espíritu no me permitiría abandonarlos. Después de eso, José permaneció conmocionado por días. Las terribles noticias habían llegado mientras él enfrentaba una intensa crítica en Kirtland. Ese verano, un miembro de la iglesia llamado Dr. Philastus Hurlbut había sido excomulgado por comportamiento inmoral durante una misión. Pronto, Hurlbut había comenzado a hablar en contra de José en reuniones muy concurridas y a recaudar dinero de los críticos de la iglesia. Con ese dinero, Hurlbut planeaba viajar a Nueva York para buscar historias que pudiera utilizar para avergonzar a la iglesia. Sin embargo, por apremiantes que fueran los problemas en Ohio, José sabía que la situación en Missouri requería toda su atención. Al reflexionar sobre la violencia, José se dio cuenta de que el Señor no había revocado su mandato de edificar Sion en Independence, ni había autorizado a los santos a renunciar a sus tierras en el condado de Jackson. Si abandonaran sus propiedades ahora, o se las vendieran a sus enemigos, recuperarlas sería casi imposible. Desesperado por recibir instrucciones específicas para los santos de Missouri, José oró al Señor. ¿Qué más requieres de las manos de ellos?, preguntó, antes de que vengas y los salves. Esperó una respuesta, pero el Señor no le dio nuevas instrucciones para Sion. El 18 de agosto, José le escribió personalmente a Edward y a otros líderes de Sion. No sé qué decirles, admitió. Les había enviado una copia de la revelación del 6 de agosto y les aseguró que Dios los libraría del peligro. Tengo su convenio inmutable de que ese será el caso, testificó José. Pero Dios me complace en retener de ante mis ojos los medios por los que exactamente se hará. Mientras tanto, instó José, los santos debían confiar en las promesas que el Señor ya les había hecho. Aconsejó a los santos que fueran pacientes, reconstruyeran la imprenta y la tienda y buscaran formas legales para recuperar sus pérdidas. También les imploró que no abandonaran la tierra prometida y les envió un proyecto más detallado para la ciudad. Es la voluntad del Señor, escribió, que ni un solo metro de tierra comprada se les dé a los enemigos de Dios, ni se les venda a ellos. La carta de José le llegó a Edward a principios de septiembre, y el obispo estuvo de acuerdo en que los santos no debían vender sus propiedades en el condado de Jackson. Aunque los líderes del populacho habían amenazado con causarles daño a los santos si intentaban obtener una compensación por sus pérdidas, Edward recopiló relatos de los abusos que los santos habían sufrido ese verano y los envió al gobernador de Missouri, Daniel Dunklin. En privado, el gobernador sentía desprecio por los santos, pero los alentó a llevar sus agravios a los tribunales.
El nuestro es un gobierno de leyes, les dijo. Si el sistema judicial del condado de Jackson no ejecutaba la ley de forma pacífica, los santos podían notificárselo y él intervendría para ayudar. Hasta entonces, sin embargo, recomendaba que confiaran en las leyes del país. La carta del gobernador hizo que Edward y los santos abrigaran esperanzas. Comenzaron a reconstruir su comunidad, y Edward y otros líderes de la iglesia en Sion contrataron abogados de un condado vecino para que tomaran su caso. Resolvieron que se defenderían a sí mismos y a sus propiedades en el caso de que fueran atacados. Los líderes de la ciudad de Independence estaban furiosos. El 26 de octubre, un grupo de más de 50 residentes votaron por forzar a los santos a salir del condado de Jackson tan pronto como pudieran. 5 días después, al atardecer, los santos que estaban en el asentamiento Whitmer se enteraron de que hombres armados de Independence se dirigían hacia ellos. Lydia Whiting y su esposo William huyeron de su casa y llevaron a su hijo de 2 años y a sus gemelas recién nacidas a una casa en la que otros miembros de la iglesia se estaban juntando para defenderse. A las 10 en punto de la noche, Lydia oyó una conmoción afuera. Los hombres de Independence habían llegado y estaban derribando las cabañas. Se esparcieron por el asentamiento, arrojaron rocas a través de las ventanas y derribaron las puertas. Algunos hombres se subieron arriba de las casas y arrancaron los techos. Otros expulsaron a las familias de sus casas con palos. Lydia oyó que el populacho se acercaba. A corta distancia de allí, rompieron la puerta de la casa de Peter y Mary Whitmer, donde muchos miembros de la iglesia habían buscado refugio. Se oyeron gritos cuando algunos hombres con palos entraron por la fuerza en la casa. Las mujeres se apresuraron a tomar sus hijos y suplicaron clemencia a sus atacantes. El populacho sacó a los hombres afuera y los golpeó con palos y látigos. En la casa donde Lydia estaba escondida, el miedo y la confusión se apoderaron de los santos. Con pocas armas de fuego y sin un plan para defenderse, algunas personas entraron en pánico y huyeron, corriendo en busca de refugio en los bosques cercanos. Temiendo por su familia, Lydia les dio sus gemelas a 2 muchachas que estaban acurrucadas junto a ella y las hizo correr en busca de seguridad. Luego levantó en brazos a su hijo y la siguió. Afuera reinaba el caos. Las mujeres y los niños pasaban corriendo en toda velocidad por su lado al tiempo que el populacho derribaba más casas y hacían caer las chimeneas. Había hombres desplomados en el suelo, seriamente heridos y sangrando. Lydia apretó a su hijo contra su pecho y corrió hacia el bosque, perdiendo de vista a su esposo y a las muchachas que llevaban a sus bebés. Cuando alcanzó la protección de los árboles, Lydia solo pudo encontrar a una de sus gemelas. Tomó a la bebé y se sentó con su niño pequeño, temblando en el frío del otoño. Desde su escondite podían oír al populacho derribando su casa. En el transcurso de la larga noche, no tenía idea de si su esposo había logrado salir del asentamiento. Por la mañana, Lydia salió cautelosamente del bosque y buscó a su esposo y a su bebé desaparecida entre los extenuados y afligidos santos del asentamiento. Para su alivio, la bebé resultó ilesa y William no había sido atrapado por el populacho. En otras partes del asentamiento, otras familias volvían a juntarse. Nadie había muerto en el ataque, pero casi una docena de casas habían sido derribadas. Durante el resto del día, los santos revolvieron los escombros, tratando de salvar lo que quedaba de sus pertenencias, y atendieron a los heridos. En los siguientes 4 días, los líderes de Sion instruyeron a los santos a reunirse en grupos grandes para defenderse de los ataques. Algunos populachos de Independence recorrían el campo, aterrorizando a los asentamientos periféricos. Los líderes de la iglesia suplicaron a un juez local que detuviera a los populachos, pero este hizo caso omiso de ellos. El pueblo del condado de Jackson estaba decidido a expulsar hasta el último santo de entre ellos.
Poco después, el populacho atacó nuevamente el asentamiento Whitmer, esta vez con más intensidad. Cuando Philo Dibble, de 27 años, oyó disparos en la dirección del asentamiento, él y otros santos de las cercanías corrieron en su defensa. Hallaron a 50 hombres armados a caballo, pisoteando maizales y dispersando a los asustados santos hacia el bosque. Al ver a Philo y su compañía, el populacho disparó sus armas, hiriendo de muerte a un hombre. Los santos respondieron en masa a los disparos, matando a 2 de sus atacantes y dispersando al resto. El humo de sus pistolas de pólvora negra llenó el aire. Cuando el populacho se dispersó, Philo sintió un dolor en su abdomen. Al mirar hacia abajo, vio que su ropa estaba rota y ensangrentada. Había sido alcanzado por una bola de plomo y perdigones. Todavía sosteniendo su arma y pólvora, se volvió a su casa tambaleando. Por el camino, vio a mujeres y niños acurrucados en casas destrozadas, escondiéndose de los populachos que amenazaban con matar a cualquiera que ayudara a los heridos. Débil y sediento, Philo avanzó a tropezones hasta que llegó a la casa donde escondía a su familia. Cecilia, su esposa, vio su herida y salió disparada hacia el bosque, desesperada por buscar ayuda. Se perdió y no encontró a nadie. Cuando regresó a la casa, dijo que la mayoría de los santos habían huido a 5 kilómetros al asentamiento donde vivían los santos en Colesville. Otros santos estaban esparcidos por el campo, escondiéndose en los maizales o deambulando por la interminable pradera. Mientras los santos luchaban contra los populachos a lo largo del río Big Blue, Sidney Gilbert compareció ante un juez en el juzgado de Independence junto con Isaac Morley, John Corll, William McClellan y algunos otros santos. Los hombres habían sido arrestados después de que un hombre al que capturaron mientras saqueaba la tienda de Sidney los acusó de agresión y detención ilegal cuando intentaron arrestarlo. La sala del juzgado estaba repleta mientras el juez escuchaba su caso. Con todo el pueblo alborotado por la decisión de los santos de defender sus derechos y propiedades, Sidney y sus amigos tenían pocas razones para esperar tener una audiencia justa. El juicio dio la sensación de ser una farsa. Mientras el juez escuchaba los testimonios, llegaron rumores falsos a Independence que decían que los santos habían masacrado a 20 habitantes de Missouri en el río Big Blue. La ira y la confusión llenaron el juzgado cuando los espectadores pidieron a los gritos que se linchara a los prisioneros. No dispuesto a entregarlos al populacho, uno de los secretarios del tribunal ordenó que se enviara a los hombres de regreso a la cárcel para que tuvieran protección antes de que la multitud pudiera asesinarlos. Esa noche, después de calmarse los ánimos, William permaneció en la cárcel, mientras que el alguacil y 2 de sus ayudantes escoltaron a Sidney, Isaac y John a una reunión con Edward Partridge. Los líderes de la iglesia analizaron sus opciones. Sabían que tenían que dejar el condado de Jackson rápidamente, pero detestaban dejar sus tierras y hogares en manos de sus enemigos. Al final, decidieron que era mejor perder sus propiedades que sus vidas. Tenían que abandonar Sion. Su conversación terminó a las 2 de la mañana y el alguacil llevó a los prisioneros de nuevo a la cárcel. Cuando llegaron, media docena de hombres armados los estaban esperando. ¡No disparen! ¡No disparen!, gritó el alguacil cuando vio al populacho. Los hombres apuntaron con sus armas a los prisioneros y John y Isaac echaron a correr. Algunos del populacho les dispararon, pero fallaron. Sidney se mantuvo firme mientras otros 2 hombres se le acercaban y le apuntaban al pecho con sus armas. Sidney se preparó. Oyó los martillos chasquear y vio un destello de pólvora. Aturdido, buscó heridas en su cuerpo, pero descubrió que estaba ileso. Una de las pistolas se había roto y la otra había fallado. El alguacil y sus ayudantes lo llevaron apresuradamente a la seguridad de la celda. Gran parte del condado de Jackson se estaba movilizando ahora para la batalla. Mensajeros recorrían el campo reclutando hombres armados para ayudar a expulsar a los santos de la región.
Un miembro de la iglesia llamado Lyman White, mientras tanto, lideraba una compañía de 100 santos, algunos equipados con armas y otros con palos, que iba hacia Independence para rescatar a los prisioneros. Para evitar más derramamiento de sangre, Edward comenzó a preparar a los santos para abandonar el condado. El alguacil liberó a los prisioneros y Lyman disolvió su compañía. Se convocó a la milicia del condado para mantener el orden mientras los santos abandonaban sus hogares, pero, como la mayoría de los hombres de la milicia habían sido parte de los ataques a los asentamientos, hicieron poco para evitar más violencia. No había nada que los santos pudieran hacer ahora salvo huir. El 6 de noviembre, William Phelps escribió a los líderes de la iglesia en Kirtland. «Es un momento horrible», les dijo. «Hombres, mujeres y niños huyen o se preparan para hacerlo en todas direcciones». La mayoría de los santos se abrieron paso hacia el norte, cruzando el glacial río Missouri hacia el vecino condado de Clay, donde los miembros dispersos de las familias volvían a juntarse. El viento y la lluvia los azotaban, y luego comenzó a nevar. Una vez que los santos cruzaron el río, Edward y otros líderes instalaron tiendas de campaña y construyeron toscos refugios de troncos para protegerlos de los elementos. Demasiado herido para huir, Philo Dibble languidecía en su casa cerca del asentamiento Whitmer. Un médico le dijo que moriría, pero él se aferró a la vida. Antes de dirigirse al norte, David Whitmer le envió un mensaje a Philo prometiéndole que viviría. Luego llegó Newell Knight, se sentó al lado de su cama y silenciosamente puso su mano sobre la cabeza de Philo. Philo sintió que el Espíritu del Señor descansaba sobre él. Al extenderse el sentimiento por su cuerpo, supo que sanaría. Se puso de pie y de sus heridas manó sangre y salieron jirones de tela. Luego se vistió y salió fuera por primera vez desde la batalla. En lo alto, vio innumerables estrellas fugaces que surcaban el cielo nocturno. En el campamento junto al río Missouri, los santos salieron de sus tiendas y refugios improvisados para ver la lluvia de meteoritos. Edward y su hija Emily observaron con deleite cómo las estrellas parecían caer en cascada a su alrededor como una fuerte lluvia de verano. Para Emily, fue como si Dios hubiera enviado las luces para animar a los santos en sus aflicciones. Su padre pensaba que eran señales de la presencia de Dios, una razón para regocijarse en medio de tanta tribulación. En Kirtland, un llamado a la puerta despertó al profeta. Oyó una voz que decía: «Hermano José, levántese y venga a ver las señales en el cielo». José se levantó y miró hacia afuera, y vio los meteoritos cayendo del cielo como piedras de granizo. «¡Cuán maravillosas son tus obras, oh Señor!», exclamó, al recordar las profecías del Nuevo Testamento acerca de estrellas que caerían del cielo antes de la segunda venida, cuando el Salvador regresará y reinará 1000 años en paz. «Te doy gracias por tu misericordia hacia mí, tu siervo», oró. «Oh Señor, sálvame en tu reino». También se recomienda estudiar el tema En espera de la palabra del Señor, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Mis pruebas pueden obrar juntamente para mi bien. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 98, los versículos del 1 al 3, así como también del 11 al 14, y en la sección 101, los versículos del 1 al 16. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios en la sección 98, los versículos del 1 al 3, seguidos del 11 al 14, que dicen lo siguiente: De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones. Sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth, y están inscritas con este sello y testimonio.
El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas, y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Y os doy un mandamiento, que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré. Y el que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez. Sí, vida eterna. No temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 109, los versículos del 1 al 16, que dicen lo siguiente. De cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia, yo el Señor he permitido que les sobrevenga la tribulación con la que han sido afligidos, por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados. He aquí, te digo que había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones, y en contestarlas en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidad se allegan a mí. De cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. He jurado y he decretado en un mandamiento anterior que te he dado, que dejaría caer la espada de mi indignación en defensa de mi pueblo. Y tal como yo he dicho, así acontecerá. Pronto se derramará mi indignación sin medida sobre las naciones, y lo haré cuando la copa de su iniquidad se llene. Y en aquel día, todo el que se encuentre sobre la atalaya, o en otras palabras, todo mi Israel, será salvo. Y los que han estado esparcidos serán congregados, y todos los que se hayan lamentado serán consolados, y todos los que hayan dado su vida por mi nombre serán coronados. Consuélense, pues, vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos, y sabed que yo soy Dios. Algunas de las aflicciones que tenemos en la vida son causadas por nuestras propias decisiones, mientras que otras son causadas por las decisiones de los demás. Y en ocasiones no es culpa de nadie, simplemente ocurren cosas malas. Independientemente de la causa, la adversidad puede colaborar en el cumplimiento de propósitos divinos. Al leer lo que el Señor dijo sobre las adversidades de los santos, en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué encuentra usted que pudiera ayudarle a usted con sus pruebas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo pueden esos versículos influir en la forma en que usted percibe los desafíos que afronta? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma las pruebas que ha pasado en su vida han obrado juntamente para su bien y logrado los propósitos de Dios
en su vida. Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 2, el versículo 2, donde se menciona: No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 90, el versículo 24, donde se menciona: Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Como subtítulo: El Señor desea que busque paz a su manera. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 98, los versículos de 23 al 48, los cuales escucharemos a continuación. Ahora os hablo concerniente a vuestras familias. Si los hombres os hieren a vosotros, o a vuestras familias una vez, y lo soportáis, con paciencia, sin injuriarlos, ni procurar vengaros, seréis recompensados. Mas si no lo soportáis con paciencia, os será contado por medida justa impartida a vosotros. Y además, si vuestro enemigo os hiere por segunda vez, y no injuriáis a vuestro enemigo, mas lo soportáis pacientemente, vuestra recompensa será 100 tantos más. Y además, si os hiere por tercera vez y lo soportáis con paciencia, vuestra recompensa os será cuadruplicada. Y estos 3 testimonios acusarán a vuestro enemigo si no se arrepiente, y no serán borrados. Y ahora de cierto os digo, si dicho enemigo se escapa de mi venganza, de modo que no es traído a juicio delante de mí, entonces os aseguraréis de advertirle en mi nombre que no venga más contra vosotros, ni contra vuestra familia, ni tampoco contra los hijos de vuestros hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y si entonces viene contra vosotros o vuestros hijos, o los hijos de vuestros hijos hasta la 3ª o la 4ª generación, entregaré a vuestro enemigo en vuestras manos. Y entonces, si lo perdonáis, seréis recompensados por vuestra rectitud, y también vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Sin embargo, está en vuestras manos, y si le pagáis de acuerdo con sus obras, quedáis justificados. Si ha atentado contra vuestra vida y peligra vuestra vida a causa de él, vuestro enemigo está en vuestras manos, y quedáis justificados. He aquí, esta es la ley que di a mi siervo Nefi, y a tus padres, José y Jacob, e Isaac, y Abraham, y a todos mis profetas y apóstoles antiguos. Y además, esta es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo, el Señor, se lo mandara. Y si alguna nación, lengua o pueblo proclamaba la guerra en contra de ellos, primero izarán un estandarte de paz a esa nación, lengua o pueblo. Y si ese pueblo no aceptaba la oferta de paz, ni la segunda ni la 3ª vez, habían de traer estos testimonios ante el Señor. Entonces yo, el Señor, les daba un mandamiento, y los justificaba para salir a luchar contra esa nación, lengua o pueblo. Y yo, el Señor, peleaba sus batallas, y las batallas de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, hasta que se vengaban de todos sus enemigos, hasta la 3ª y la 4ª generación. He aquí, esta es la norma para todo pueblo.
dice el Señor tu Dios, para que haya justificación delante de mí. Y además, de cierto os digo, que si vuestro enemigo, después de haber venido contra vosotros la primera vez, se arrepiente y viene a vosotros a pediros perdón, lo perdonaréis, y no lo tendréis por más tiempo como testimonio contra él. Y así hasta la segunda y la tercera vez. Y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra vosotros, lo perdonaréis, hasta 70 veces 7. Y si os agravia y no se arrepiente la primera vez, aún así lo perdonaréis. Y si os agravia la segunda vez y no se arrepiente, aún así habéis de perdonarlo. Y si os agravia por tercera vez y no se arrepiente, también habéis de perdonarlo. Mas si os agravia la cuarta vez, no lo habéis de perdonar, sino que traeréis estos testimonios ante el Señor, y no serán borrados hasta que se arrepienta y os reponga con 4 tantos en todas las cosas en que Él os haya agraviado. Y si hace esto, lo perdonaréis de todo corazón. Y si no lo hace, yo, el Señor, os vengaré de vuestro enemigo 100 veces, y de sus hijos, y de los hijos de todos los que me odian, hasta la tercera y la cuarta generación. Mas si los hijos se arrepienten, o los hijos de sus hijos, y se tornan al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y restituyen con 4 tantos todas sus ofensas que cometieron ellos, o sus padres, o los padres de sus padres, entonces se apartará de ellos vuestra indignación, y no vendrá más sobre ellos la venganza, dice el Señor vuestro Dios, y sus ofensas nunca más serán presentadas como testimonio en contra de ellos ante el Señor. Amén. Aun cuando no todo lo que se encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura se aplicará a sus interacciones personales con los demás, medite a continuación. ¿Qué principios encuentra que puedan guiarle cuando otras personas le perjudiquen? Medite brevemente. Podría ser útil marcar palabras o frases que describan cómo el Señor quería que los santos manejaran el conflicto en Missouri. Haga el ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el mensaje El Ministerio de la Reconciliación por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu. No podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración
que no se asigna, que no implica entrevistas, ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo: la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente, y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes». Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente: Sí, lo haré.
Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre, y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón,
que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios: el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor cuida de aquellos que le sirven.
Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 100, la cual escucharemos a continuación. De cierto así os dice el Señor, a vosotros, mis amigos, Sidney y José. Vuestras familias están bien, están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. He aquí, tengo mucha gente en este lugar, en las regiones inmediatas, y se abrirá una puerta eficaz en las regiones circunvecinas en estas tierras del este. Por consiguiente, yo, el Señor, os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de almas. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso lo que habéis de decir. Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa que declaréis en mi nombre se declare con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Y me es prudente que tú, mi siervo Sidney, seas portavoz para este pueblo. Sí, en verdad, te ordenaré para este llamamiento. Sí, de ser portavoz de mi siervo José. A él lo facultaré para ser potente en testimonio, y a ti te facultaré para ser potente en explicar todas las Escrituras, a fin de que seas su portavoz, y él será para ti un revelador, para que sepas la certeza de todas las cosas pertenecientes a mi reino sobre la tierra. Continuad pues vuestro viaje, y regocíjense vuestros corazones, porque he aquí, estoy con vosotros hasta el fin. Y ahora os doy una palabra concerniente a Sión. Aunque sea disciplinada por un corto tiempo, Sión será redimida. Vuestros hermanos, mis siervos Orson Hyde y John Gould, están en mis manos, y si guardan mis mandamientos, se salvarán. Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la Iglesia, porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud, y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden sus mandamientos serán salvos. Así sea. Amén. Solo unas semanas después de que José se enteró de la persecución en Missouri, un converso reciente le pidió que viajara a Canadá para compartir el Evangelio con sus hijos. José estuvo de acuerdo, aun cuando le preocupaba dejar a su familia, especialmente debido a la persecución y las amenazas a su familia y a la iglesia. Cuando iban camino a Canadá, José y su compañero, Sidney Rigdon, oraron pidiendo consuelo, y la sección 100 de Doctrina y Convenios fue la respuesta que el Señor les dio. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en la respuesta del Señor que les pudo haber tranquilizado y ayudado a ellos? Medite brevemente. Quizá usted también ha tenido experiencias que han requerido que equilibre la preocupación por las responsabilidades de la iglesia y la preocupación por su familia. Medite a continuación. ¿De qué manera las palabras de esta sección de Doctrina y Convenios podrían ayudarle a usted en este tipo de situaciones? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema
Una misión a Canadá. Parte de Revelaciones en Contexto. Disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Seguir el consejo de Dios ayuda a mantenerme a salvo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 101, los versículos del 43 al 65, los cuales escucharemos a continuación. Y ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad en cuanto a la redención de Sión. Cierto noble tenía un terreno muy escogido, y dijo a sus siervos: Id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido, y plantad 12 olivos, y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre para que uno vigile el terreno circunvecino y sea el atalaya, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron e hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los cercaron de vallado, pusieron centinelas y comenzaron a construir una torre. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí: ¿Y qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Y consultaron ellos entre sí largo tiempo, diciendo: ¿Qué necesidad tiene mi señor de esta torre, siendo esta una época de paz? ¿No se pudiera dar este dinero a los cambistas? Pues no hay necesidad de estas cosas. Y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos, y no hicieron caso de los mandamientos de su señor. Y llegó de noche el enemigo y derribó el cerco, y los siervos del noble se levantaron atemorizados y huyeron, y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Ahora he aquí, el noble, el señor de la viña, visitó a sus siervos y les dijo: ¿Cómo? ¿Qué ha causado este grave daño? ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé, y después de haber plantado la viña, construido el vallado alrededor y puesto guardas en los muros, haber edificado también la torre, colocado una atalaya en ella y vigilado mi viña para que el enemigo no os sobreviniese, en vez de quedaros dormidos? He aquí, el atalaya de la torre habría visto al enemigo cuando todavía estaba lejos, y entonces habríais podido prepararos y evitar que el enemigo derribara el vallado, y salvar mi viña de la mano del destructor. Y el señor de la viña dijo a uno de sus siervos: Ve y junta al resto de mis siervos, y toma toda la fuerza de mi casa, mis guerreros, mis jóvenes, y también los de edad madura entre todos mis siervos, los cuales constituyen la fuerza de mi casa, salvo los que he indicado que permanezcan. E id luego a la tierra de mi viña, y redimid mi viña, porque es mía, la he comprado con dinero. Id pues inmediatamente a mi tierra, derribad los muros de mis enemigos, echad abajo su torre, y esparcid a sus guardias. Y si se juntan en contra de vosotros, vengadme de mis enemigos, a fin de que en breve yo venga con el resto de mi casa para poseer la tierra. Y dijo el siervo a su señor: ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y él contestó a su siervo: Cuando sea mi voluntad. Ve presto, haz todas las cosas que te he mandado. Y esto será mi sello y bendición sobre ti, mayordomo fiel y sabio en medio de mi casa, gobernante en mi reino. Y salió luego su siervo e hizo todo cuanto le mandó su señor, y después de muchos días todo se cumplió. Y además de cierto os digo, os mostraré mi sabiduría en cuanto a todas las iglesias, si es que están dispuestas a dejarse guiar de una manera recta y propia para su salvación,
a fin de que la obra de congregar a mis santos continúe, para que los establezca en mi nombre en lugares santos, porque ha llegado la hora de la cosecha, y es menester que se cumpla mi palabra. Por tanto, he de juntar a los de mi pueblo de acuerdo con la parábola del trigo y la cizaña, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna, y ellos sean coronados de gloria celestial cuando yo venga en el reino de mi Padre para recompensar a cada hombre conforme a sus obras. La parábola que se encuentra en la sección 101 de Doctrina y Convenios fue dada para explicar por qué el Señor había permitido que los santos fueran expulsados de Sión. Al leer o estudiar estos versículos, medite a continuación. ¿Ve alguna semejanza entre usted y los siervos de la parábola? Medite brevemente. Concerniente a ello, podría meditar en lo siguiente. ¿Cuestiono a veces los mandamientos de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo podría la falta de fe o dedicación permitir que el enemigo tenga influencia en mi vida? Medite nuevamente. Ahora mediten. ¿Cómo puedo demostrarle a Dios que estoy dispuesto a dejarme guiar de una manera recta y propia para mi salvación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Doctrina y Convenios, sección 98 al 101. Lección asignada del 6 al 12 de septiembre de 2021. Titulado Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios.